Generación de ideas, la política, la sociedad y el país desde la visión joven. Y como todos los viernes, aquí estamos en la mesa de análisis, nos acompañan Alan Flores y Andrés Ortega. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal, Alan? Todo en orden por acá. Muy buenas tardes. Es un gusto tenerlos de regreso y pues ya, ahora sí, analizar temas que han surgido en esta semana, y el más llamativo para la entidad pues es por supuesto la entrega el pasado fin de semana del el paquete económico 2026 para Sonora. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que va a gastar el Estado en el siguiente ejercicio fiscal 2026? ¿Cuáles son las áreas que dicen esto son instituciones o dependencias que se les entregó más presupuesto? ¿Qué es lo que miran? ¿Qué es lo que analizan en este nuevo paquete económico? Y empezamos contigo, Andrés. Bueno, el paquete económico de este ejercicio fiscal consta no solo de un documento, sino de 11 y son bastante extensos. Entonces, de manera general podemos tocar las bases y ver que tenemos para este próximo año 92 mil millones de pesos. Ese es el ingreso que recibirá el Estado para poder manejarlo en estas distintas dependencias. Pero de estos 92 mil millones de pesos también tenemos que ver, y es un área sumamente importante, analizar el egreso. Porque de lo que reciba el Estado tiene que destinarlo a determinadas dependencias, y aquí es donde vemos detalles importantes. Dentro de los 92 mil millones de pesos que viene para el gobierno del Estado, están contratando 3.550 millones de deuda, porque a largo plazo están solicitando 1.550 millones, a corto plazo están solicitando 2.350, corrijo, eran 3.850 de deuda. Y bueno, al final de cuentas lo que queremos comparar es si esta deuda es productiva o no, porque el ejercicio fiscal pasado, y como cualquier administración tiene derecho de hacerlo, solicitan deuda anualmente, pero tenemos que evaluar si esta está asignada correctamente a las partidas que deberían de atender. Y esto como breve paréntesis para poder enfocarme en otro apartado ahorita que continúe mi compañero. Okay. Alan. Bueno, pues como lo escuchamos ahorita bien, el pasado fin de semana entrega nuestro gobernador este proyecto para el 2026, este paquete económico que pues viene acompañado de seguir reforzando los programas sociales que son tan importantes. El programa de becas, como vemos, tiene un aumento, así también poder respaldar los programas sociales a nivel federal y que haya mayor número de jóvenes estudiantes que puedan tener acceso a este tipo de becas, que pues aliviana bastante, ¿no?, la economía familiar de las y los sonorenses. Y yo creo que más allá de hablar y ver este tema de cuáles son las deudas que está adquiriendo, creo que nos debemos de enfocar en que la política hacendaria del Estado, del país, va por buen camino, se está manejando bien, está habiendo estrategias para combatir la corrupción. Hay más estrategias también para que haya más recaudación y que pues se pueda hacer más con el dinero que se recaude, ¿no? Vaya la redundancia. Y también algo muy importante señalar que, como ya lo mencionó el gobernador, se aumenta el presupuesto a protección civil, ¿no? Creo que es algo que un gran inicio de vamos a ponerle nombre, plan de justicia para las víctimas de los hechos ocurridos el 1 de noviembre de este año, ¿no? Pero sí, como lo dije ahorita anteriormente, tanto en el país como en el Estado, la política hacendaria va por buen camino. El gobierno de la Cuarta Transformación pues se habla de mantener una política de austeridad y de buen manejo de los recursos, y creo que así lo ha estado haciendo nuestro gobernador. También lo vemos en el caso del poder legislativo, que desde el inicio de su sexenio se recortan el presupuesto para tiempo con tiempo, y ahorita seguir aumentando en estos programas sociales que son muy importantes.
Andrés. Sí, respecto al tema de protección civil, es correcto, vemos un incremento de 55 millones de pesos comparados con el ejercicio fiscal anterior. Sin embargo, es muy importante analizar a dónde es que estos 55 millones de pesos van dirigidos, porque no solamente es aumentarle el presupuesto por sí solo, sino ver que esta asignación esté determinada en crear nuevas plazas para que haya personal físico que vaya a supervisar a las micro, mediano y pequeñas empresas, micro, pequeñas y grandes empresas, que existen actualmente, porque no se limita solamente a las empresas o al sector privado, sino a cualquier espacio o edificio público y privado que necesite de la supervisión en el estado, y esto estamos hablando que son más de 100,000 en el estado de Sonora. Entonces, habremos de evaluar a qué se van dirigidos estos 55 millones de pesos. Pero dentro del paquete económico, punto y aparte, hay un tema a mí que me preocupa bastante, y es que en Sonora tenemos hasta el 2027 para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque ya se aprobó. Entonces, para que entre en vigor aquí en el estado, debemos de destinarle millones de pesos en infraestructura para salas orales, para capacitación del personal, entre otros aspectos. Y en el término del presupuesto, estamos viendo que el Poder Judicial solicitó en su anteproyecto un presupuesto equivalente a 2,126 millones de pesos. Y en lugar de aprobarle esa propuesta del Poder Judicial, les están reduciendo 141 millones de pesos menos. Y estábamos hablando de que esta cifra era paulatina, ni siquiera era lo que necesitaban, sino vamos como un primer paso estos 141 millones de pesos más, y después en 2027 aprobar todavía un mar de presupuesto para ese tema. Pero en lugar de avanzar con ello, estamos viendo un retroceso en la justicia, porque esto no va a afectar al Poder Judicial, va a afectar al justiciable y a los ciudadanos que quieran transicionar este modelo de la oralidad, porque lo van a tener que hacer para 2027, pero que no lo van a poder hacer porque no tendrán ni la infraestructura ni el personal del juzgado que esté capacitado para poder atender este nuevo sistema de la oralidad. Eso, el tema que tocas al respecto, siempre cuando se hace esta gestión para el presupuesto del siguiente año, siempre está ese dilema dentro del gobierno de a qué se le suma mayor presupuesto, a qué se le resta. Entonces es a veces complicado, porque viéndolo desde el punto de vista de gobierno, no hay presupuesto siempre que alcance. Es muy limitado, parece mucho dinero, 92,000 millones de pesos para todo un estado del tamaño de Sonora, gestionar todas las instituciones, todas las dependencias, todo el aparato de la cosa pública, es bastante complicado y complejo, y hacer que llegue y cubra y permee en toda la sociedad es muy complicado. Comentabas eso al respecto. También, ¿qué otro punto dentro del presupuesto dicen ustedes? A esto se le ha sumado una suma importante de presupuesto. Por ejemplo, obras públicas es otro tema que también se le agregó presupuesto, tema de salud. ¿Qué otros puntos ven interesantes, llamativos dentro de este presupuesto 2026? Pues tenemos varios proyectos importantes para el estado, o sea, que vienen en este próximo año, que ya empiezan, ¿no? Y se les aumenta el presupuesto para poder continuar y finalizar estos proyectos, como lo es el de la Sauceda, que es un gran espacio para las y los sonorenses, que el gobernador hizo muy bien en recuperar la Sauceda. De verdad, yo he ido fuera de eventos políticos, públicos, y la gente va, está con su familia. Yo creo que hace mucho no teníamos espacios así donde realmente la gente se sintiera segura, se sintiera feliz, pudiera disfrutar, y le falta aún más. Entonces, es importante también recalcar que la infraestructura está teniendo, y la infraestructura social también está teniendo un aumento en presupuesto. Tenemos las obras que hay en Obregón en tema de vivienda, y pues ahorita en lo que mencionaba mi compañero Andrés de la reducción en el tema de justicia. A ver, tú lo dices muy bien, no hay dinero que alcance ni en un gobierno municipal, ni estatal, ni el federal. Por mejor que se administre, siempre va a haber grupos o sectores que van a querer más, exigir más, y es muy legítimo. La política de la cuarta transformación, como lo venía diciendo ahorita, se basa en una disciplina fiscal y en austeridad republicana, y es un mensaje que hemos repetido constantemente.
Y bien lo dice la presidenta, cuando no hay corrupción ni privilegios alcanza para más. Entonces no debería de ser excusa para los jueces, para los magistrados, que haya una reducción en presupuesto. Si tanto mencionan que debe haber justicia, si tanto criticaron muchos incluso la reforma judicial, van a buscar que haya justicia, independientemente de esa reducción, van a buscar que haya cómo hacer que este presupuesto ayude a darle justicia a las personas, porque la justicia no debería venir económicamente ni por qué tan grande sea la nómina de los jueces, debería de venir porque es un derecho, porque la gente se merece justicia, simplemente por eso. Andrés. Bueno, respecto a lo del Poder Judicial, y luego contesto tu pregunta, el presupuesto que se solicita en el anteproyecto del Poder Judicial no va dirigido a la nómina de los jueces, va dirigido entre varios aspectos a infraestructura, a capacitación del personal y a la adecuación de los espacios físicos actuales para que puedan llevar a cabo audiencias orales, que es el principal eje de esta reforma. Es pasar de la presentación de escritos, solamente de juicios escritos por expedientes, y transicionar a esta oralidad que permita facilitar a las familias, a los casos civiles y familiares que van desde pensiones alimenticias, divorcios, custodias, todo el tema que afecta al núcleo familiar va de la mano con esta reforma. Entonces sí veo preocupante reducir algo que no se podía reducir, porque claro, el presupuesto es una cobija y si queremos asignarle más tenemos que estirarlo de un lado y descuidar otro, pero hay que ver las prioridades, y esto se fue postergando porque entró precisamente la reforma judicial. Entonces, después de dejarlo lo último, lo menos que podíamos haber hecho era quitarle presupuesto al Poder Judicial. Y contestando tu pregunta, ¿qué podemos rescatar de este presupuesto? Pues claro, vemos que se le está aumentando 1,000 millones de pesos a la Secretaría de Educación para que atiendan al tema de las becas, lo cual, claro, tiene un sentido noble el poder ayudar a las y los estudiantes. Sin embargo, si nos preocupa la educación, también tenemos que ver que en cuanto al presupuesto de las universidades de Sonora, en el caso concreto, están simplemente aumentándolo lo equivalente al crecimiento de la inflación. Entonces, este aumento deja de lado a las obligaciones contractuales, a los requerimientos que necesita la universidad para poder no estancarse en huelgas y otros temas que tiene que atender. Y la verdad es que también se ha quedado corto el presupuesto históricamente, no solo en este sexenio, pero históricamente la asignación presupuestaria a las universidades, que son el núcleo también de la educación en Sonora, se han quedado cortos en cuanto a la asignación presupuestaria. Y si estamos dando el enfoque de la educación solamente en becas, me parece bastante limitado. Entonces, en becas se les da una aportación importante. Pues, ¿en qué otro punto también ven resaltante este presupuesto? También comentabas al inicio la cuestión de la deuda, como también en sí, la deuda no es mala ni es buena, sino en qué va destinada, qué es lo que se va a hacer. Ya con el paso del tiempo se va a ir solucionando el pago de ello, pero es interesante el cómo en este presupuesto pues hay también diversas opiniones al respecto, como también se le da la importancia a la cuestión educativa, como bien lo comentabas en becas, y pues también importante que es como lleno de matices, no siempre va a ser todo claro ni todo muy oscuro. También está la reducción pues a lo que comentabas, a lo del Poder Judicial, y pues también a otras instituciones que a lo mejor no vemos tan visiblemente, pero esta es la propuesta que se entregó para el 2025, el presupuesto del ejercicio fiscal para Sonora. Vamos a ir a una pausa y continuamos con esta mesa de análisis. 1:28. Usted está en Sonora Noticias PM. Vamos a un corte. Sonora Noticias PM. Volvemos. La diversidad musical la encuentras en Radio Sonora, voz de la cultura popular. En Sonora decimos no a la quema de basura. Y sí a un manejo responsable de nuestros residuos. Quemar basura no desaparece el problema, lo multiplica. Contamina el aire, afecta nuestra salud y provoca enfermedades respiratorias que dañan a nuestras familias. Todos y todas podemos ser parte del cambio si llevamos la basura a los sitios adecuados. Respirar aire limpio es un derecho. Juntos podemos construir un Sonora más sano y resiliente frente al cambio climático. Sonora, tierra de oportunidades.
Hermosillo se convierte en la sede nacional del fitness. Este 22 y 23 de noviembre llega a la Arena Sonora el evento de CrossFit más esperado del año, Madness Showdown. Atletas de todo México pondrán a prueba su fuerza y resistencia en una competencia llena de energía. Ven a disfrutar 2 días de comunidad, ambiente deportivo y la adrenalina que genera ver de cerca a los mejores atletas del CrossFit nacional. No necesitas ser atleta para vivirlo y disfrutarlo. Síguenos en Facebook e Instagram como Madness Showdown y sé parte de esta gran experiencia el próximo 22 y 23 de noviembre en la Arena Sonora. ¡Te esperamos! ¡Ay, ¡atención, K-pop! Donde la tierra da frutos, el comal preserva los sabores de antaño. Y las tradiciones perduran en el tiempo. Radio Sonora, cubriendo en la región de los Tres Ríos. San Pedro de la Cueva, Zaguaripa y Yécora, 94.7 FM. San Felipe de Jesús, 102.3 FM. Ures, 103.9 FM. Huepac, 102.3 FM. San Javier, 99.7 FM. Donde tú estás, estamos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. Sonora Noticias PM. Regresamos. Y regresamos a Sonora Noticias PM. Mi nombre es Marco León. Es la 1:32 y seguimos con la mesa de análisis, pasando ya a otro tema también que estuvo muy presente en los medios esta semana. Fue al respecto sobre lo ocurrido la semana pasada, el fin pasado, sobre la marcha de la Generación Z el pasado 15 de noviembre. Ya platicamos un poco al respecto antes de que fuera la marcha, ahora después. ¿Qué fue lo que pudieron percibir? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de esta marcha? ¿Qué es lo que les deja después de lo ocurrido? Empezamos contigo, Alan. Ok, pues mira, a mí me da mucha emoción hablar de este tema, más porque pues tengo 23 años, creo que aquí todos pertenecemos a la generación Z y ahora sí hablo por mi parte y por una gran mayoría de jóvenes que ese movimiento, que estas marchas no nos representan, no me representan a mí y yo sé que no representan a una gran mayoría de jóvenes mexicanos, de jóvenes sonorenses, y lo digo con tanta certeza, pues en el 24, ahora en las elecciones pasadas, más de la mitad de los jóvenes que salieron a votar por nuestra presidenta, salieron a votar porque siguiera el movimiento de transformación, no salieron a votar porque volvieran los viejos vicios, salieron a votar por una mujer científica preparada como lo es la doctora Claudia Sheinbaum. Y este movimiento de la generación Z pues sí nace como algo legítimo y hasta la fecha, quienes sigan creyendo en ese movimiento, no dudo que haya muchos jóvenes y muchas jóvenes que crean que este movimiento es legítimo y tengan sus causas que sean legítimas y sean honestas, porque pues como jóvenes tenemos el derecho a salir a manifestarnos. Es más, lo dice una frase muy célebre: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Pero a mí se me hace muy lamentable y muy desafortunado que lleguen los prianistas a quererse robar esta marcha, a querer tomar las riendas y no lo hacen ni siquiera lo ocultan, lo hacen de una forma muy descarada y de verdad lamento que los jóvenes que realmente dieron la cara por estas marchas los hayan deslegitimizado
estos partidos. O sea, de verdad es muy lamentable que figuras como Vicente Fox, Salinas Pliego, Alessandra Rojo de la Vega, todos ellos salieron a apropiarse de este movimiento de la generación Z, a llamar a que salieran a marchar y a amotinar Palacio Nacional. Entonces, no es una casualidad que haya surgido este movimiento. Es más, un estudio de Infodemia muestra que entre octubre y noviembre se gastaron 90 millones de pesos en propaganda hacia este movimiento de la generación Z. ¿Quiénes pagan a estos bots? ¿Quiénes pagan estas páginas que salen de la nada? ¿Quiénes pagan a toda esa publicidad? Pues yo sí sé quiénes pagan esa publicidad. Y lo vuelvo a mencionar. Vicente Fox, Salinas Pliego, Claudio X González, Alessandra Rojo de la Vega, y la lista sigue y sigue, y podemos irnos con muchos priistas y con muchos panistas que estaban financiando su burdo intento de un golpe de Estado, ¿no?, hacia la presidenta. De verdad es lamentable que ellos se jactan de defender a los jóvenes, ellos se jactan de ser la nueva opción para los jóvenes ante Morena. Y es lamentable que se quieran burlar de los mismos militantes de su movimiento, que se quieran burlar de los jóvenes y utilizar un movimiento que, como vuelvo a mencionar, nace legítimamente, pero lo deslegitimizan apropiándole todas estas causas que no son de ellos. Lo vimos en Ciudad de México, lo vimos en Sonora y lo vimos en muchos lados de la República. O sea, lo lamento realmente por los jóvenes que genuinamente salían a marchar, pero este movimiento de la generación Z ya no es un movimiento de las juventudes, es un movimiento pagado por el lobby de la derecha nacional y hasta me atrevo a decir que de la derecha internacional, simplemente para justificar este maltrato hacia nuestra presidenta, hacia los gobiernos de la Cuarta Transformación. Si en algún momento el movimiento tuvo verdad, ahorita ya no lo es, y yo de verdad le pido a los jóvenes, creen otro movimiento, hagamos otra manera de que se escuche nuestra voz, porque ese movimiento de verdad, hagámoslo a un lado y dejémoslo pasar, porque ya no hay forma que después de los millones que le metió la derecha podamos reapropiarnos nosotros con nuestras manos de ese movimiento. Andrés. Yo pensé que iba a estar totalmente en contra de lo que iba a decir aquí mi compañero, pero no fue el caso. La verdad es que en el sentido de que se desvirtuó mucho la participación que tuvieron agentes políticos dentro de este movimiento, que lo comentaba en la semana anterior. Es un reclamo legítimo, porque como ciudadanos, no solo los jóvenes, vemos una serie de acontecimientos actuales de este sexenio y de los demás, pero que siempre han estado presentes, y claro que tenemos esta exigencia ciudadana hacia los gobiernos en turno. Ahora, el problema aquí fue que fue en teoría una marcha de la generación Z, entonces no entendí por qué había personas de otros grupos etarios, y tampoco principalmente una marcha que se supone era política. Entonces sí desvirtuó bastante la participación de estos agentes externos. Sin embargo, lo que sí quisiera enfatizar es que no hay que perder el enfoque del reclamo original, y es que hay exigencias ciudadanas, hay reclamos actuales, y no podemos dejarlos de lado porque una serie de personas vinieron a prácticamente desvirtuar la marcha, que de origen sí era legítima, de origen sí tenía un reclamo verdadero, y que gracias a estos espacios de difusión que pagó o que se involucraron agentes políticos de distintos partidos, pues sí afectó un poco la legitimidad de esta marcha. Pero para concluir, la verdad es que no podemos simplemente desacreditar a un reclamo ciudadano, debemos de verlo como lo es, y es básicamente jóvenes y otros grupos poblacionales que están viendo temas que afectan a su entorno, a su esfera jurídica, a su día a día, y es una forma de reclamarlo, porque desde lo individual, también lo decía la semana pasada, no lograremos ningún cambio colectivo. Entonces auguro y espero que no necesariamente formar un movimiento en concreto, sino que vemos como ciudadanos la posibilidad
de hacer esta crítica continua al gobierno, no con el objeto de derrocar a nadie, sino de señalarle a las autoridades que están incumpliendo con su labor. Y es que eso fue mucho el tema de la plática, el debate público durante esta semana, cómo se le da legitimidad a un movimiento, pues ya cuando viene con este impulso, empuje de parte de un grupo específico. Esto en general, cuando los partidos políticos sacan raja política de algún movimiento, es ya algo que hay que ponernos a analizar. ¿Por qué se está haciendo? Básicamente para eso, para conseguir algo, un tema político. Los partidos políticos lo único que buscan es básicamente poder. Esa es la única razón de existir los partidos políticos. Pero de la sociedad, ¿qué sale? Salen las exigencias, como bien lo comentabas. Entonces no puede quedarse a medias eso, porque luego terminan movimientos que son efímeros. Bien lo comentaba con amigos y cercanos. Este movimiento podrá perdurar con el tiempo o simplemente sea una herramienta más, como lo fue en su momento la Marea Rosa para defender al INE. El INE no se toca. Entonces, ¿cómo se puede hacer más válida el que los ciudadanos podamos exigir al gobierno? Claramente, como lo hablamos en el anterior bloque, al respecto sobre el presupuesto, no hay ni dinero que alcance, pero se puede hacer movimientos movimientos dentro de los presupuestos y también las exigencias de la misma ciudadanía para que el gobierno pues cubra esa necesidad que está en ese momento. Pero, ¿qué queda después? ¿Qué es lo que nos queda a la sociedad después de esta marcha de la generación Z? ¿Qué comentarios finales tienen al respecto sobre ello? Alan. Bueno, yo retomo simplemente la idea de decir, jóvenes, busquemos otro movimiento, busquemos otros espacios donde realmente se nos sea escuchado, donde realmente se nos dé el valor, porque es muy perverso que la derecha quiera venirnos a decir qué hacer, quiera apropiarnos de nuestras causas, quiera apropiarse de nuestra voz y decir que ahora ponernos palabras sobre la boca, básicamente. Pero yo creo que defiendo que haya una voz entre los jóvenes, que haya varias voces que critiquen y hagan sus comentarios sobre el gobierno. Nunca voy a deslegitimizar eso, pero sí busquemos otro espacio, porque yo creo que este movimiento de la generación Z, ojo, que la generación Z no es un movimiento. Somos una generación, existimos, aquí estamos y estamos buscando los espacios y los lugares donde se nos escuche. Pero como movimiento, como la bandera que existe y se está moviendo en redes sociales, hagámoslo a un lado y empecemos realmente un movimiento de la generación Z que donde nos apoyemos unos a los otros, porque no necesitamos de un partido político para que se nos haga escuchar y la historia nos ha dado la razón. Andrés. Siempre hay que abonar a la crítica, porque cualquier gobierno, desde el modelo que sea, debe de existir un contrapeso, no que venga a fungir como oposición, pero sí debe de haber personas que estén fijamente señalando y cuestionando los errores y aciertos también del gobierno, no de una forma de aplauso ni de venerar, sino de estar ahí críticos de que, bueno, si hizo una acción positiva es su deber, y si se hizo algo negativo, estar ahí pendientes de señalarlo. Entonces, también abono a la construcción de este tipo de movimientos, no como uno solo en particular, sino de espacios de ciudadanos que estén preocupados por el desarrollo y la trayectoria que está encaminándose en nuestro país y que sean un bloque de críticos y críticas frente a las acciones que ha estado llevando el gobierno, tanto del Estado como a nivel federal. Así es. Y con esto, pues ya hemos visto un poco el análisis sobre estos dos temas, el presupuesto, el proyecto de presupuesto para Sonora 2026 y sobre todo, pues lo que vimos, la marcha de la generación Z, el movimiento generación Z, el qué es lo que podemos visualizar al respecto. Agradecer infinitamente a Alan por habernos acompañado y a Andrés en este espacio. Gracias a ti, Marco. Gracias, igualmente, Andrés. Marco, y a Alan también por la oportunidad de platicar sobre estos temas. Usted está en Sonora Noticias PM. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más información. Sonora Noticias PM. Volvemos. Comienza a seguir